la capacitación de los califones, vamos a hablar de la parte del sol, que es el encargado de proporcionar nuestra energía para los califones, ¿sí? Que le va a servir en general para el fotovoltaico y demás aplicación térmica e eléctrica. Bueno, vamos a comenzar con las coordenadas geográficas. Usted tiene que saber más o menos qué es la latitud y la longitud, es donde se ubica cada localidad, ¿sí? Este lo paso rápido, así pasemos lo más importante. Aquí, fíjense, en el ecuador está 0, luego tengo para arriba en positivo hasta 90 y para abajo en negativo en 90. Por eso cuando ustedes vean y entran en internet, ponen la latitud y la longitud del quebrachal, en algunas partes le dice sur, o le dice norte, o le dice negativo o positivo. Se refiere a esto, vean los grados. Lo mismo pasa con la longitud, de 0 a 180, positivo y negativo, ¿sí? Bien. Fíjense que la órbita de la Tierra sí tiene un desplazamiento con respecto al plano que forma con el Sol. Eso es lo que forma las estaciones, ¿no? Sí. Ayer, ¿qué se formó entre ayer y hoy? ¿Qué tuvimos algo especial con el comienzo del invierno? El equinoccio. Sí. Después del equinoccio, ¿qué más está? Otro fenómeno. El sol. El solsticio. Es. Entonces, ¿ayer qué fue? El equinoccio. No, ayer fue el equinoccio, creo. No sé, ¿lo demás no saben? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver acá. Fíjense, este es el movimiento aparente que tiene la Tierra con respecto al Sol, ¿no? Se dice que el Sol está quieto, que en realidad no lo está, y la Tierra se mueve alrededor de él con dos movimientos, traslación y rotación, ¿sí? Bueno, y eso hace las estaciones. Por ejemplo, acá tenemos la fecha, el 4 de julio el afelio, el 3 de enero el perihelio. ¿Qué quiere decir estos dos nombres? Se le da cuán lejana está la Tierra con respecto al Sol. Fíjense, el afelio es lo más lejano, ¿sí? Que se da en julio, el 4 de julio, mientras que el 3 de enero es la distancia más corta que hay entre la Tierra y el Sol. Nada más que eso. Y bueno, acá tenemos, fíjense, entre 21 y 22 de junio, exacto, el solsticio de invierno, ¿sí? Y que se dio exactamente a las 10:58 de la mañana. En ese momento es que la Tierra está, con respecto al Sol, y se está dando el solsticio de invierno. Bueno, fíjense en esto lo que pasa, el Sol le va a dar en forma de radiación, ya vamos a ver lo que es la radiación, ¿sí? Esto es una persona que está ubicada aquí, está ubicada con respecto al plano, la Tierra y el Sol, unos 23 grados aproximadamente, y otra persona que está acá arriba también, ¿sí? Con el eje polar. Y esta es una animación que está muy buena, que ya se la voy a mandar bien, completa, que me está diciendo más o menos qué está pasando en los solsticios, ¿no? Hay una parte que está totalmente con sol y otra parte que está de noche, ¿sí? Y fíjense acá arriba es donde está dando el sol y tiene esta forma, ¿ves? De parábola más o menos, o una curva senoidal también puede ser. Mientras que en verano, este es el solsticio de invierno, ¿sí? Y luego en verano tiene esta forma, ¿ven? Y ahora tengo el Sol en otra posición, la Tierra con respecto al Sol en otra posición, y fíjense las personas cómo están de diferente ahora. Y se da entre el 21 y 22 de diciembre. Ahora pasamos al equinoccio, que es lo que decía la compañera. ¿Qué particularidad tiene el equinoccio? Es que, como viene de la palabra griega equino, quiere decir igual, entonces vamos a tener en el día la misma cantidad de horas que en la noche. La misma cantidad, dicho de otra manera, de sol que la misma cantidad sin sol. En cambio, en los solsticios es cuando yo tengo mayor cantidad de sol o mayor cantidad de ¿qué? De noche. Que se dio el caso ayer a las 10:58 que comenzó el solsticio, ¿no? Bueno, y ese movimiento que hay con respecto al Sol y la inclinación que tiene la Tierra con respecto al plano del Sol es lo que me da a mí las zonas térmicas. ¿Bien? Eso ya lo van a ver más detallado cuando vean ustedes el PDF, ¿sí? Bueno, esto está interesante también, que somos, a qué hora empieza, más o menos a qué hora sale el Sol y se pone, ¿sí? En una localidad en particular. Ve, ahí está en el esquema y me dice qué es lo que pasa en el círculo polar ártico, en el trópico de Cáncer, en el Ecuador, cómo es el movimiento del Sol después de salida,
en el trópico de Capricornio y en el círculo polar ártico. Bueno, ya lo voy a pasar un programita que se llama Geosol, es donde ustedes ahí van a ver el movimiento del Sol y le dice los recursos que tienen para el quebrachal y otra zona que quieran. ¿Por qué decimos que el Sol es como recurso, es nuestro recurso, lo que nos da todo, digamos, para esta parte, ¿no? Fíjense, cada segundo el Sol irradia en todas las direcciones una energía de 4 por 10 a la 26 Julio. Julio es la unidad que me dice de energía, ¿sí? Es inmensa. ¿Cómo lo hace? Devorando masa a razón de 5.000 millones de kilogramos por segundo. Es lo que pasa físicamente en el Sol, ¿sí? La energía que el Sol irradia proviene de las reacciones nucleares que continuamente suceden en su interior. ¿Qué pasa? Se combinan átomos de hidrógeno para producir hielo. Dicho de otra manera, resumido. Bien, otra cosa importante del Sol es que la temperatura se encuentra a los 5.500 grados aproximadamente en el exterior, ¿sí? Es lo que se capta teóricamente, mientras que en el interior de la misma es muchísimo más elevada, ¿sí? Mientras más nos acercamos al núcleo del Sol, mira la orden de magnitud que tiene, entre 8 y 40 millones de grados. Bien, ahora esta es una parte muy importante en el concepto de energía. Ustedes tienen que saber diferenciar lo que es energía de potencia. ¿Y quién me lo dice? Las unidades que están interviniendo en lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Por ejemplo, la energía se puede medir en kilojoule, megajoule, kilovatio hora. ¿Dónde lo vieron el kilovatio hora? ¿En la boleta de qué? De la luz. Muy bien, eso es energía. Es la cantidad de energía en determinado tiempo, ¿sí? Que dice acá kilovatios por hora, ¿ven? También puede estar en megavatio hora y demás. ¿Qué pasa con la potencia? La potencia es kilovatios solamente, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Los joules que hay, o sea, la cantidad de energía por segundo. Bueno, y ahí ya viene megavatio, megavatio o gigavatio, ¿sí? Depende de lo que yo quiero dimensionar. Pero fíjense, uno está por tiempo y el otro está simplemente en energía. Ojo con eso. Por eso nunca tienen que decir kilovatios sobre hora, megavatios sobre hora y demás, porque están diciendo mal la unidad. Bueno, ahora entramos en un tema que es, como dijo Marco, que es la radiación y demás. Nosotros dijimos mucho en radiación y todo eso, pero vamos a entrar en el concepto. ¿Qué es la irradiancia? Es la radiación solar que llega al suelo, ¿sí? Es la energía del sol que nos está llegando en ese momento al suelo, que nosotros nos estamos apoyando, ¿no? Bueno, y se mide en vatios por metro cuadrado. Dicho de otra manera, en unidades sería W mayúscula sobre metro cuadrado. O sea, la cantidad de energía que está llegando en un metro cuadrado del Sol. Bueno, es un valor instantáneo. ¿Por qué? Porque dice por segundo. Depende del día, de la hora y depende de la localidad también, ¿no? De la altitud también. No es lo mismo en Cachi que en el Quebrachal, la altura sobre el nivel del mar. Bueno, el valor tiene que estar entre 0 y 1200. ¿Qué pasa si me mide más de 1200? Eso es importante porque hay una pregunta, ¿no? En la evaluación. Es que está midiendo mal el aparato o hay una concentración de algo, pero nunca le va a dar mayor a eso. ¿Por qué? Porque es lo que le está llegando del Sol a la Tierra. ¿Bien? Bueno, y de acá tenemos instrumentos para medir este fenómeno, ¿no? De irradiancia. Tenemos acá, son solarímetros, ¿sí? Este es fotovoltaico, ya lo vamos a ver acá abajo cuando bajemos. Y estos son otro tipo de solarímetros, fíjense que parecen platos voladores. Bien, lo mismo, se encargan de esto, de medir la irradiancia en vatios por metro cuadrado. Ahora, fíjense, aquí, esto lo saqué de internet, es lo que pasa en el quebrachal. Es la energía solar que le está llegando al quebrachal en kilovatio hora. Por ejemplo, en enero tiene 7,2, mientras que la menor cantidad de energía disponible que tienen ustedes en el quebrachal es de 4, ¿sí? Se da en junio. Ven y cumple, si yo pongo en el eje horizontal desde enero hasta diciembre, o sea los meses del año, voy a tener este comportamiento siempre, en todas las localidades, ¿sí? Del hemisferio sur. Porque en el hemisferio norte, si nosotros estamos acá en el solsticio del invierno, ¿qué está pasando en el hemisferio norte? Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, ¿están en el solsticio de qué? De verano. Muy bien, entonces va a ser al revés la curva.
Ahora, Marco lo dijo esto hace rato. Ustedes tienen la energía del sol que se llama irradiancia. La misma se intercepta por un dispositivo y ese dispositivo lo va a convertir en calor o lo va a convertir en electricidad. Lo que están viendo ahí, ese aparato que está ahí es un panel fotovoltaico que recibe la energía del sol y lo convierte en electricidad, ¿sí? Y tiene las diferentes aplicaciones que ya lo vamos a ver abajo también. Mientras que nosotros, como estamos viendo el curso de calefones solares, tenemos que la energía recibe un colector, un calefón, y la convierte en ¿qué? En calor. Ya lo vamos a ver cómo pasa esto. Bueno, tenemos la energía solar, el colector, lo mismo se hace térmico, se convierte en energía térmica, y de ahí se divide en 3 diferentes tipos de colectores, que eso lo van a ver más detallado con el profesor Quiñón. Tiene el colector de placa plana, que es para temperaturas menores a 70 grados, ¿sí? Luego el colector de tubo evacuado, ya lo vieron, esos tubos chinos de vidrio, son para temperaturas menores a 120 grados, y un concentrador es para temperatura alta, así que lo mostró Marco hace rato cuando estaba generando vapor y se movió el motor. Bueno, estamos viendo, queda 10 minutos para esto. ¿Cómo vamos a optimizar los recursos? Ahora ya sabemos qué es irradiancia y demás, vamos a ver cómo obtenerlo. Por ejemplo, fíjense en esto importante. Tengo la trayectoria del Sol y los ángulos que están infiriendo, digamos, en la captación solar de mi colector, ¿no? Tengo el ángulo de incidencia, que es el que forma los rayos del Sol con la normal a la superficie del colector. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá mi colector, ya sea fotovoltaico o un térmico, ¿no? Acá está el Sol. ¿Qué quiere decir el ángulo de incidencia? Es el ángulo que forma entre la normal, que es, por ejemplo, si yo pongo así una recta que sale normal al colector, quiere decir que forma 90 grados con mi colector, ¿sí? No lo voy a poner así ni así, simplemente que forma 90 grados, o sea, perpendicular. Y ese ángulo que hay entre el plano y el Sol, que es esto, por ejemplo, es el ángulo de incidencia. ¿Bien? Es importante, porque si yo lo pongo así, ¿qué pasa? Tengo diferentes ángulos, ¿ves? El Sol va hasta ahí y no me está apuntando directamente. Tengo menor captación. Ahora, fíjense en esto, lo van a ver con el programita Geosol también. Tengo el recorrido del Sol, a qué hora, dependiendo del día, ¿no? A qué hora sale y a qué hora se pone y en qué lugar se pone físicamente. Fíjense, en junio el Sol sale más arriba del este, ¿ven? Y se pone más arriba del oeste. Mientras que en diciembre se pasa lo contrario, ¿ven? Sale el Sol más abajo del este y se pone más abajo del oeste. ¿Y qué otra cosa importante? Que tiene diferente altura el Sol. En verano está más alto el Sol, ¿sí? Que en invierno. En invierno, por ejemplo, lo van a ver acá y en verano lo vamos a ver acá. Y eso es importante a la hora de captar la energía en nuestro dispositivo. Bueno, y el ángulo que forma el plano, o sea, donde está apoyado el colector y el colector, es lo que se llama ángulo de inclinación, ¿sí? Eso es importante también, porque no es lo mismo ponerlo así que acostado, y va a depender mucho, ¿eh? El Sol ahí, ¿es lo mismo así que así? No. Voy a tener mayor captación, y eso depende de la época del año. Ya lo vamos a ver más adelante, cuando vayamos abajo, a qué nos referimos bien. Pero para que ustedes tengan así a forma rápido, conceptual, lo que es el ángulo óptimo para un lugar, ¿cuál es la posición óptima que tengo que poner mi colector? Se dice que es la latitud del lugar, por ejemplo, la latitud de Quebrachar, más 12 grados. ¿Qué obtengo con esto? Entre 12 y 15 grados puede ser. Es que tengo el aprovechamiento. ¿Qué quiero decir? Yo voy a aprovechar el Sol a lo largo de todo el año. Por ejemplo, lo pongo en la latitud de Quebrachar, que está más o menos entre 24 y 25, más 15 grados, lo tengo que poner más o menos en 40, ¿sí? En este sentido, ¿ven? En este ángulo. ¿Qué pasa? El Sol en invierno va a salir más bajo y en verano más alto. Pero con este ángulo me aseguro que va a captar a lo largo de todo el año. En cambio, si yo en invierno quiero mayor captación, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo subo o lo bajo? ¿Qué haría? Si el Sol está más bajo,
¿Qué en invierno? Lo sube. ¿Y en verano? Lo baja. Eso es para evaluación, no tienen que pensar. Bueno, luego está el azimut, que es simplemente el ángulo que forma la normal del plano este con el sur de coordenadas, ¿sí? O sea, ustedes están en Quebrachal, se paran en el norte, ya tienen el sur, desde el sur hasta el plano, que es lo que mira el sol, ese es mi azimut. Bueno, esto es, fíjense cómo varían los porcentajes de pérdida con respecto al ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, en mayo, junio y julio estamos haciendo el invierno, ¿sí? Que son los donde menor radiación tenemos. Por ejemplo, si yo lo pongo a 90 grados, tengo menos entre 28 y 33% de pérdida de energía disponible que tengo en el sol. Mientras lo voy bajando al ángulo, ¿qué pasa? Tengo menor pérdida, ¿sí? Entonces se dice, ve, si se desvía a 45 del norte, la disminución de la captación de energía solar es del orden del 10%. Entonces se recomienda tener el ángulo de inclinación, la latitud del lugar, más 15 grados o entre 12 y 15 lo mismo. Bueno, la latitud solar es simplemente la altura que está el sol con respecto a la horizontal. ¿Ves? Que forma un ángulo. Yo tengo el plano acá. Bueno, entonces la altura que hay acá se dice latitud solar. Bueno, también es importante el tema de la sombra. Si nosotros ponemos el colector, nos tenemos que fijar que al costado o cercano no haya un árbol o algo que me interfiera con sombra, porque eso me va a disminuir la captación de energía, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, ¿ves? Tengo esta parte que está un árbol, pongo un calefón solar ahí, ¿y qué pasa? Va a llegar un momento en la altura solar en que no le va a dar todo el sol al calefón. Como pasa acá, ¿ves? Pongo el tanque ahí, ya estaba el tanque ahí, no tiene la culpa el tanque, ya estaba instalado. Sí, el que puso el calefón, porque ven la sombra que hay ahí, está captando menos energía. Parece chico, pero la energía, ¿qué pasa? La energía del sol es acumulativa, se va acumulando. O sea, el colector este va acumulando segundo tras segundo energía. Y eso va transportado al agua. ¿Sí? Bien. Fíjense acá también. ¿Funciona o no? Y pasa. Ve, aquí hay un árbol, llega a una altura solar, que estos son horas de sol, pueden ser 2 horas, que es mucho, que tengo sombra en el calefón. Mientras que aquí, bueno, está más de más decir lo que pasa. Y ahora la radiación se divide en 2 partes, ¿sí? Tengo la radiación, la directa, que es lo que yo decía, la que recibo totalmente, lo que viene del sol, y la misma se divide en difusa y directa. La global es la suma de las dos, ¿sí? La energía que ustedes están recibiendo, por ejemplo, en su cara, es la radiación global, pero se divide en 2 partes. En difusa, que es la que viene de todas partes, la que refleja una pared en el techo, en todas partes y me llega a la cara. Y luego la que viene directa del sol, ¿sí? Lo mismo pasa para el colector, le llega directa y difusa. Y la suma de las dos es la global. Nada más. ¿Ve? La directa. Acá tengo mi colector, tengo mi ángulo de inclinación, tengo la directa, que es la que le llega directamente del sol. Y luego la difusa puede ser de diferentes maneras, ¿sí? Puede llegar de la nube, puede llegar del suelo, cuando llega la directa al suelo refleja y me llega al colector. Es la que viene en todas partes. ¿Ven? Acá hay un esquema. Más o menos. La difusa es la famosa resolana que uno piensa que no lo quema cuando está nublado y después venimos cara roja. Exacto, está todo nublado como dice el profe Marco, y me quemé. ¿Qué pasa? Es la difusa. Es la que, por más que esté nublado, pasa energía del sol y nos llega igual. Bueno, fíjense, acá tengo un colector, más o menos aproximadamente a este colector le está llegando un 6% de difusa, todo lo demás es directo. ¿Por qué inclinamos el colector?
porque de esa manera recibirá más radiación solar cuando más se la necesite, que en invierno, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo tengo yo los datos? Ahora, esta es la parte teórica, ahora pasamos a la parte práctica de ustedes, cómo buscar datos. Por ejemplo, tenemos acá, el primer método para obtener estos datos lo pueden sacar del Servicio Meteorológico Nacional o de Internet. ¿Qué es esto? Esto entra a Internet y saqué los datos del Quebrachal. ¿Qué me dan? La energía disponible que tiene el Quebrachal, la velocidad de los vientos, las precipitaciones. Eso es muy importante a la hora de cuando ustedes vayan a instalar un calefón, ¿sí? Tienen que saber más o menos cómo es el clima del lugar. Luego está el Atlas Solar, que lo hizo Grossi y Gallego. Ahora les muestro en un ratito nada más.